bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas, hoy es día de sesión especial, así que hay mucho movimiento aquí en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Vamos a hacer los títulos de esta hora, presentamos el equipo y saludamos a Gonza, que está por ahí dando vueltas por pasos perdidos para contarnos toda la actualidad y cómo se prepara esta sesión especial. A ver, ¿cuáles son los títulos del día de hoy? Sesión especial, el presupuesto 2026 va a ser debatido a partir de las 2 de la tarde. En tanto, Comisión de Presupuesto y Hacienda dio dictamen de mayoría a los proyectos de ley de presupuesto 2026 y compromiso fiscal. Ahí estamos viendo la imagen de las autoridades. Asimismo, hubo reunión conjunta de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, cuando terminó solamente el dictamen de Presupuesto y Hacienda. Después continuó con el proyecto de inocencia fiscal. Este también obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones. Hola, Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Bien. ¿Qué día de tanto movimiento aquí en el Congreso? Sí, porque, bueno, semana caliente, podríamos decir, en el Congreso, con mucha actividad en estas sesiones extraordinarias que comenzaron el 10 de diciembre con la nueva composición del Congreso. Hasta el 30 de diciembre es la primera sesión que vamos a tener con eje en el presupuesto, pero son 3 temas en total. Claro, ¿y qué se prevé? En tanto que ayer hubo polémica con las leyes que habían sido aprobadas para determinar las emergencias en universidades y en discapacidad, que quedaron afuera de este presupuesto 2026, o no fueron contempladas esas emergencias. Sí, no, y de hecho hay un artículo, vamos a repasar en un ratito, Meli, algunas derogaciones que tiene incluido el presupuesto 2026, donde el Poder Ejecutivo hizo un artículo específico para derogar la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Sí, yo digo que se prevé porque seguramente afuera en la calle, como todos los miércoles, haya movilizaciones, haya protestas y en este sentido, bueno, obviamente esos colectivos que pelearon en la calle para que esas leyes se interpretaran la situación por la que estaban pasando estos colectivos, estoy refiriendo a Garrahan, a discapacidad y también a las universidades. Bueno, ahora el contexto es distinto y también interpretar un poco quiénes acompañaron ese dictamen y qué razones hay, porque algunos dirán, sí, no estamos de acuerdo, pero preferimos acompañar un dictamen para que se apruebe el presupuesto, y otros dirán, bueno, no sé, argumentos de otra clase que más tiene que ver con el contenido de lo que propone este presupuesto. Pero ahí lo conversamos, nos llama Gonza, Dale. que va a tener mucha información para compartir con nosotros. Hola, Gonza. Hola Meli, placer saludarte a vos, a Jessy, a toda la gente que nos está viendo en la previa de esta sesión especial que recordemos tiene de horario para el comienzo las 14, pero ya empezó a regir el horario de comienzo de la reunión de labor parlamentaria, donde a mi izquierda estoy viendo el ingreso de a poquito de muchos de los diputados a los que les corresponde, lógicamente, esta reunión que va a tener una importancia relevante teniendo en cuenta, bueno, el diagrama, el orden en el cual se van a dar estos proyectos, que son 3, recordemos, el presupuesto del año próximo 2026, el proyecto que delinea el compromiso fiscal, del equilibrio fiscal y monetario, para que no se presenten proyectos presupuestarios que puedan generar déficit, y además también el de inocencia fiscal, que recordemos es aquel que se conoce más como el hecho de poder sacar los dólares del colchón, de subir los umbrales para aquellos evasores simples o evasores tal vez más complejos, pero lo que sí podemos anticipar, Meli, Sí. ante todo, y porque digo posiblemente sea uno de los temas más importantes dentro de lo que es el proyecto del presupuesto 2026, el artículo 75 será uno de los temas a debatir. Recordemos el de la derogación de algunas emergencias ya aprobadas, que inclusive hay una discusión en el medio por las mismas. Bueno, desde el gobierno nacional, por lo menos las primeras voces que se pueden escuchar desde el oficialismo, hay una cierta confianza, una solvencia a la hora de pensar en la aprobación del presupuesto con el artículo 75 incluido. Estas son las primeras impresiones que tenemos a esta hora en una sesión que inclusive, bueno, hasta cuando termine esta reunión de labor parlamentaria podemos empezar a conocer algunos detalles, por ejemplo, de cuánto va a durar, entendiendo que los proyectos son realmente muy importantes. Claro, y hay una aproximación, entendemos que obviamente estamos hablando solamente de hipótesis porque todavía no terminó la reunión de labor parlamentaria, pero una aproximación de cuánto puede llevar esta sesión especial, tal vez la última del año.
¿Tenemos algún horario Bueno, a ver, imaginario? yo me voy. Mira, Meli, primero y principal aclaramos algo. El horario que más o menos uno supone de la sesión aparece siempre un día antes, pero se termina de confirmar una vez que se termina la labor parlamentaria. Me voy a guiar de lo que pude hablar ayer con un diputado que me dijo no menos de 10 horas. Por lo menos como para empezar a hablar de cantidad de horas, de cuánto se puede llegar a extender esta sesión, que recordemos, dato no menor, va a comenzar a las 14. No quiere decir que después de esta reunión de labor parlamentaria esto se pueda acordar en una cierta cantidad de oradores que pueda llegar a descender. En este momento está ingresando al Salón Delia Parodi, por eso giraba hacia mi izquierda, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para dar comienzo justamente a esta reunión de labor parlamentaria. Como decía, a ver, nosotros podemos hablar de un número, pero después lo que se acuerda aquí en labor parlamentaria puede ser modificado con un achique, por ejemplo, por acuerdo, ¿no? Lógicamente, en la cantidad de oradores, porque pueda ser un poco más fluido, porque haya acuerdos y no sea necesario tomar la palabra por parte de muchos diputados. Bueno, son algunas cuestiones que se van delineando en esta reunión y por eso será tan importante como siempre. Bueno, y de hecho todavía no empezó, pasaron ya 9 minutos de las 12 del mediodía, casi 10, porque estás ahí pispeando que el presidente de la Cámara de Diputados todavía no está comandando esa reunión de labor parlamentaria. Los jefes de bloques, ¿alguno terminó su mandato de los jefes de bloque que habitualmente participan de labor parlamentaria? Qué pregunta complicada para hacer en el aire. Estoy tratando de... Es una pregunta, sí. Sí, creo que no. Yo también, pero... Imagínense que, bueno, hemos visto... es difícil, porque aparte hay algunas caras que... No, a ver, pará, Meli. Pensémoslo en voz alta. Ya que lo has preguntado, ya que lo hemos pensado en voz alta, repasemos. A ver, de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni sigue, Germán Martínez de Unión por la Patria sigue, que justamente me están señalando que está por ingresar Germán Martínez justamente aquí a este sector para ya introducirse en el Salón Delia Parodi. Después, si seguimos el repaso, Cristian Ritondo del PRO, y después, lógicamente, haciendo el repaso de cómo estaban conformados los bloques en la composición anterior y ahora con todas estas composiciones nuevas. Cristian Ritondo continúa, después tenemos la posibilidad de decir que De Loredo, quien era el presidente justamente de Loredo y el titular de la UCR, continúa. No, De Loredo no continúa. Terminó su mandato. No continúa, claro, bueno, ahí está. Pamela Verasay es la que... Pamela Verasay mendocina es quien ahora es la titular del bloque de la Unión Cívica Radical. Ahí tenés un estreno en las reuniones de labor parlamentaria. Y Provincias por Unidas... Ejemplo, bueno. Provincias Unidas. Pablo Giuliano, por ejemplo, que continúa. Está Pablo Giuliano, que continúa, pero no continúa como jefe de bloque. Es Gisela Scaglia. Claro, Gisela Scaglia, claro. De Santa Fe, era la vicegobernadora. La número 2 de... Claro, exactamente. Acá quedamos embrujadas con por eso, Jessica. La número 2 de Puyaro, que ahora quedó. Bueno, Gonza, está muy entonces bien, está muy bien, pero bueno, ves, repasando uno por uno, uno se va dando cuenta de los que siguen y los que no siguen también. Está bueno. Mira, yo no recordaba, igual que vos, Gon, no sé, capaz que en tu caso debe ser una confusión, en mi caso lo reconozco, no me acordaba que terminaba su mandato Rodrigo de Loredo, que siempre fue una voz que generaba climas en el recinto, ¿no? O sea, hay que ver esta diputada que lo releva en este cargo, bueno, la conocemos, pero bueno, hay que ver qué tono, qué impronta tiene como jefa de bloque, porque a veces eso, viste que a Germán Martínez le decíamos esto, cuando le tocaba liderar la comisión lo hacía en un tono, en una clave, en un registro. Ahora luego, siendo jefe de bloque y en el recinto llevando adelante esa misión, ahí el tono tenía que ser mucho más, digamos, seguro, más combativo. Espero que no se ofenda con lo que digo porque va con todo respeto, pero combativo desde el punto de vista político, no desde otro punto de vista, ¿no? Como porque la función es de muchísima responsabilidad. Ser jefe de bloque es realmente una responsabilidad gigante, sí.
Me acordé de otro cambio A ver. Totalmente. Juan Manuel López era el presidente del bloque de la coalición cívica, que también terminó su mandato y ahora Claro. el que preside es Maximiliano Ferraro. Bien, que también tiene otra clave, ¿no? Sí. Habla como en otro registro, ahí pasó Romina del Pla, creo, pegadita a vos. Exacto. Gonza, otra cosa que también... Sí, Romina del Pla, sí. también veíamos a Miriam Breckman, Ah. veíamos distintas presencias. Bueno, Pamela Verasay, por ejemplo, recién que hablábamos del bloque que ha quedado, ¿no? Del radicalismo, que también ya ingresó en la sala. Lo veíamos, viste, cuando se abre la puerta, pude observar que ya estaba sentado Luis Petri también, listo para comenzar también esta reunión de labor parlamentaria. Pero hoy la verdad, Meli, Jessy, ustedes ya lo saben, pero es importante remarcarlo. Esta reunión de labor parlamentaria puede marcar un cronograma importante para una sesión tan importante, no solamente por el contenido del presupuesto, sino también por la votación del mismo, y Claro. por eso hablábamos de, bueno, ¿qué dato tenemos? Bueno, si cada uno habló con diputados, si le dio su número, ayer por ejemplo me tocó la oportunidad de hablar con un diputado que me dijo no menos de 10 horas, bueno, después Gonza. lo que pueda llegar a salir en cuanto a data de esta reunión será importantísimo. Gonza, Sí, justo sí, ayer Meli. nos cruzamos un ratito cuando vos te ibas para la comisión, yo ya terminaba acá el noticiero, te quiero preguntar, ¿qué clima percibiste? Porque esto también es importante para anticipar un poco qué es lo que puede llegar a pasar hoy en la sesión. Ustedes saben que las sesiones de presupuesto son sesiones muy sensibles porque hay muchas cosas que dirimir y particularmente es la primera vez que se reúne en el recinto el Congreso renovado, las nuevas caras del Congreso que tienen que un poco como desmenuzar un presupuesto que realmente en detalle vieron otros. Entonces, no porque Sí. ellos no lo hayan visto, no quiero decir que las personas que hoy estén sentadas en el recinto no lo hayan No. visto. Lo que quiero decir es que el tamiz del presupuesto, el colador del presupuesto, el rastrillo, lo pasaron otros colegas que hoy muchos de ellos ya dejaron o cumplieron su mandato. Ustedes mencionaron a varios recién. Bueno, Carlos Heller, o sea, es la primera vez que se va a aprobar un presupuesto sin la presencia del diputado Heller, que era uno de los diputados que además tenía una responsabilidad dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y bueno, era una voz muy importante dentro del espacio político y dentro de la oposición. O sea, va a ser una sesión, me parece, para no perder butaca. ¿Sabes cómo te lo voy a responder más allá de una percepción que yo haya podido tener de la comisión? decime. Con lo que me dijo un diputado oficialista, que recordemos, La Libertad Avanza como bloque, lleva plenamente 2 años con la composición de al menos 35, 37 diputados, ¿sí? Desde que se robusteció, más allá de lo que fue Javier Milei como diputado y demás, cuando se robusteció el bloque, llevan 2 años y recordemos, comenzó con todo el debate de la ley bases, con todos los proyectos que le vinieron por delante. Bueno, ayer un diputado del oficialismo me dice, ¿cuándo viste un clima tan tranquilo acá? Me dijo, en referencia a lo que era justamente la comisión, cómo se estaba llevando a cabo el debate. Después, lo que pudo haber roto, por así decirlo, o interrumpido esa tranquilidad, fue simplemente el momento en el cual se tuvo que cambiar de comisión, se pasó de presupuesto a presupuesto en conjunto con legislación penal, y ahí un pedido, una solicitud por los tiempos y por la cantidad de oradores, pero al mismo tiempo también otros oradores que se han tomado mucho tiempo de más, lo cual generó ciertos retrasos. Después la realidad, Meli, me quedo con esta frase que me dijo, o esta pregunta retórica un poco que me hizo uno de los diputados oficialistas, que me dijo, ¿cuánto hace que no vemos esta tranquilidad o este clima, básicamente? Así que creo que con eso te respondo un poco el marco en el que se dio la comisión, por lo menos de presupuesto ayer. Sí, también decíamos, y lo señalábamos con Caro Ramos, que veíamos una sala que estaba, un anexo C que estaba desbordado de gente, porque claro, muchos diputados no solamente están estrenando su mandato, sino que muchos además están estrenando todo lo que supone la responsabilidad parlamentaria, porque por ahí vienen de otras actividades y están también aprendiendo. Hoy, por ejemplo, figuras que no vienen claro, de la sí, política, que vienen del espectáculo, que vienen de otras
disciplinas se van a sentar, van a tener que estrenar esto de loguearse, de apretar el botón para hablar. Así que desde ese punto de vista también va a ser una sesión que seguramente genere interés, haya alguna cuestión ahí para recuperar después eso que, bueno, por ahí nosotros estamos como más metidos en el qué se está votando, pero ustedes saben que después todo esto desfila por la escena pública y cada uno va poniendo el foco en distintas cuestiones. No sé, estoy pensando en Karen Reinhardt, estoy pensando en Virginia Gallardo, que son personas que hoy por hoy se van a sentar por primera vez en ese lugar y seguramente alguna de ellas está por ahí pida la palabra, por ahí no lo sé, porque no participaron de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero o sí, no lo sé. No yo las las vi. Yo estuve en el día de ayer y no las vi. Vos también estuviste ahí en el... Sí. Sí estuvo Lilia Lemoine, que no tomó la palabra. Sí, perdón, Gonzalo. Sí, Sí. No, que recordé justo que ayer sí la vi a la diputada Reinhardt, pero en el cambio cuando pasamos ya a la comisión conjunta. Con legislación penal. Ese dato se los puedo dar. Estuvo sentada ya, formando parte de el bloque de la Libertad Avanza que compone alguna de las dos comisiones. Sí. Bueno, a ver, Gonza, el horario está previsto a las 2 de la tarde para que suene la chicharra y se sienten. Vos decís que hay confianza desde el punto de vista de construir el quórum. Hay confianza también en el clima en el que puede desarrollarse la sesión. ¿Estás chusmeando algo ahí que te veo que estás cabeceando? ¿Viste algo que nos puedas compartir? Más que nada... Sí, creo que ya comenzó la reunión exactamente de labor parlamentaria, esto lo podemos confirmar, ya comenzó la reunión de labor parlamentaria, perdón la desprolijidad, pero creo que valía la pena para confirmar el dato, para dar el dato fehaciente. No, nos divierte la desprolijidad. De que ya ha comenzado esta reunión de la labor parlamentaria. Bueno, por eso, ¿no? Para ya conocer el dato y recordemos que a las 14 tendremos la sesión. Todo esto da tiempo a que se pueda extender tranquilamente la reunión de los jefes de bloque y que después pueda haber las reuniones de bloque pertinentes que suele haber previo a una sesión, ¿no? Más allá de lo que se puede hablar previamente, después del organigrama que se da para las sesiones en la reunión de labor parlamentaria, cada uno de los bloques necesita también reunirse y saber cómo van a afrontar la sesión, sea por los votos, sea por los pedidos de palabra, sea por el mensaje que quiera dar cada uno de los bloques en referencia a cada uno de los temas. Así que me parece que los tiempos hoy están muy bien coordinados para que haya una cierta tranquilidad en la organización. Después, lógicamente, en la previa lo único que te puedo decir es que acá está todo bastante tranquilo, hay un clima de confianza por parte del oficialismo respecto a lo que tiene que ver con la aprobación de los proyectos, al menos en cuanto a lo que tiene que ver con presupuesto. Después el resto de los proyectos veremos, hay una confianza tal vez mayor en inocencia fiscal, después veremos qué va a pasar con el proyecto de compromiso fiscal, de alivio fiscal justamente y monetario, pero bueno, hay distintas miradas obviamente en cuanto al oficialismo y a la oposición sobre los proyectos, pero aquí el clima está tranquilo, Meli. Bien, Gonza, ahí se nota entonces que se calmó un poquito el movimiento en el pasillo que da al salón de Elia Parodi, porque, de nuevo, vos nos acabas de decir, fisgoneando, confiando en tu vista, y hacemos muy bien en confiar, a través de la ventana, viste que ya había empezado la sesión, la reunión de labor, a las 2 de la tarde empieza la sesión, no es el único tema, presupuesto, ya lo decía Gonza, por lo cual, te digo una cosa, si acá hubiera un PRODE, yo creo que va para más de 10 horas. Porque son 3 temas tupidos, y puede ser profundos, seguramente. Por eso, son referencias, son referencias que uno puede tomar, que sea más larga la Pero la fíjate sesión. vos que recién... Aunque... Sí, fíjate que recién, por ejemplo, pasaba Maximiliano Ferraro, diputado de la coalición cívica, que recordemos, en uno de los reclamos fue el que alzó la voz para reclamar, porque recordemos en este bloque de Provincias Unidas, bueno, ayer se reclamaba un participante más en las comisiones, bueno, también tendrán su voz y voto, al mismo tiempo que recién veíamos la inclusión en esta labor parlamentaria de Scaglia, la diputada
diputada Sí. titular del bloque de Provincias Unidas, una figura que seguramente va a ser de las que más fuerza vaya a tener a la hora de tomar la voz y también de las decisiones, porque Provincias Unidas pasa a ser, junto con el ahora interbloque Fuerzas del Cambio, dos fuerzas muy importantes, sobre todo para el quórum, para el acompañamiento, ¿no?, de los proyectos, sobre todo del oficialismo, así que ya empezamos a respirar estos nuevos aires de bloques, interbloques y el análisis político que siempre hacemos y legislativo, como corresponde en cada una de las sesiones y también de las comisiones. Gonza, como si estuviese todo cronometrado, tenemos que hacer una pausa. Así que hagamos Bueno. un pequeño intervalo. Vos ahí seguinos chusmeando, no te pierdas detalle de todo lo que pasa. Y acá con Jessy también vamos a ir actualizando la información y nos reencontramos en 2 minutitos. Dale, acá estaremos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Seguimos adelante, está desarrollándose la reunión de labor parlamentaria. Jessy, más allá del tema que tenía para compartir hoy, tenés un anticipo. Sí, un anticipo de labor parlamentario que está ocurriendo en estos momentos. Hay una propuesta del oficialismo de que la sesión dure con los 3 temas unas 13 horas, porque lo que están proponiendo es que el presupuesto se vote por títulos o capítulos y no artículo por artículo. O sea, recuerden que tenemos una votación en general, que esa está descontado, que va a salir favorable al presupuesto, digamos, a que salga, pero luego se tiene que ir artículo por artículo. En general son votaciones cuando es así que duran muchas horas, porque a veces se abre la discusión en un artículo, además de votarse y demás. Bueno, en este caso, el Poder Ejecutivo, para acotar los tiempos y porque hay algunos artículos que son sensibles, está haciendo esta propuesta. No hay acuerdo del resto de los bloques, con lo cual hay que ver si terminan de llegar a un acuerdo o si al inicio de la sesión tenemos el debate de cómo se va a organizar la sesión. Claro. Bueno, Jess, vayamos adelante con el tema que teníamos preparado para hoy, que tiene que ver con lo que va a debatirse en definitiva, qué es lo que se va a incluir en este presupuesto. Sí, vamos a repasar, si te parece, Meli, las derogaciones que propone el texto del Poder Ejecutivo, que es un texto que, recordamos, fue presentado en forma reglamentaria el 15 de septiembre de este año, luego tuvo dictamen en el periodo ordinario, pero ahora
necesitaba tener un nuevo dictamen porque estamos en periodo de extraordinarias. Bueno, ahí aparecieron algunas leves modificaciones y otras que se mantuvieron. ¿Qué es lo que va a derogar? Y que este es el debate un poco también de cómo se va a organizar la sesión, esto que contábamos recién, si va a ser por artículo o si va a ser por capítulos o títulos del presupuesto, que es muy extenso, para prestar atención y saber de qué, porque a veces dicen, bueno, estamos haciendo referencia a tal artículo, bueno, el artículo 30, por ejemplo, cuando se debata en el recinto, ¿a qué hace referencia? Un tema bastante polémico. La Ley de Educación y Ciencia, que es para eliminar la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar que el 6% del PBI vaya destinado a lo que es educación nacional, ¿no? Estamos hablando. Esto es, digamos, un argumento que utiliza La Libertad Avanza, es que raramente se ha cumplido esto que está por ley, que el 6% del PBI se destina a educación. Creo que se cumplió 1 o 2 veces, si mal no recuerdo, desde que existe esa ley. Eso es cierto, pero bueno, directamente lo que quieren hacer es derogar los artículos que plantean esta obligación. Después también quieren derogar que el 1% del PBI sea obligatorio, que sea lo destinado a ciencia, técnica e innovación. Y también el 0,2% de ingresos corrientes a educación técnica. Estos son artículos específicos de estas respectivas leyes que están en el artículo 30 del dictamen de mayoría, que es el que impulsó el Poder Ejecutivo con los aliados del oficialismo. Vamos a la siguiente placa porque esto no es todo lo que deroga. También hay que estar atento en el artículo 69 cuando llegue el momento de la votación, porque estamos hablando ahí del régimen de zona fría. No es que propone derogar todo el régimen, sino que lo que propone es derogar solo lo que tiene que ver con la ampliación, de lo que fue la ampliación de este régimen, que es de subsidios de gas natural para las zonas más afectadas. La ampliación, por ejemplo, actualmente beneficia a sectores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Entonces lo que propone el gobierno, que lo hizo también cuando vinieron funcionarios de la Secretaría de Energía aquí al Congreso para exponer sobre el presupuesto, hicieron hincapié en avanzar en quitar subsidios para que el precio de la energía que se pague, los usuarios paguen, todos paguemos el precio de lo que sale, digamos. La tarifa claro, sin la tarifa subsidio. sin ningún tipo de subsidio. Bueno, esto obviamente tiene impacto en distintas cosas, ¿no? Sobre todo en los lugares donde tienen temperaturas más bajas, por supuesto. Así que bueno, esto se trata del artículo 69 del dictamen. Sí, ni que hablar que nunca se contemplaron las zonas cálidas o calientes, Claro. que pedían exactamente lo mismo, pero nunca tuvieron lugar o mismo espacio para dar esta discusión, pero al revés, ¿no? En la tarifa de electricidad, porque tienen Claro. prendido el aire acondicionado, por ejemplo, en Misiones, 10 meses del O año. Santiago del Estero, O por Santiago del ejemplo. Estero, Sí. exactamente. 10 meses de corrientes, 10 meses del año tienen el aire acondicionado prendido y las tarifas son siderales. Claro. Entonces, bueno, Sí. también ellas estaban detrás de eso. Bueno, lamento De esos decirles reclamos. a esas provincias, y nos están mirando desde allí, que si están queriendo sacar esta ampliación del régimen de zonas frías, es muy difícil que se avance en un régimen especial o un régimen de subsidios para las zonas más calurosas de nuestro país. Así que entonces, prestar atención también al artículo 69 cuando se debata en particular o por capítulos, dependiendo de cómo terminen de acordar el orden de la sesión. Vamos a la siguiente placa porque esto continúa y acá vamos a hacer referencia a lo que es el artículo 70 del dictamen, que esto afecta a muchísimas personas, Meli, porque trata de lo que es el régimen de asignaciones familiares. ¿Qué es lo que propone derogar el Poder Ejecutivo acá? Es eliminar la movilidad de las asignaciones familiares que actualmente están atadas a las jubilaciones, es decir, las jubilaciones hoy tienen una movilidad, o sea, que se modifican con la inflación, ¿no? Con cierto rezago, todo, pero con la inflación se modifican y se actualizan automáticamente. Las asignaciones familiares están atadas a la movilidad de las jubilaciones.
Si se deroga... Digamos, a la fórmula que ajusta las jubilaciones, la misma que ajusta las asignaciones. Claro, los mismos porcentajes con los cuales se actualizan las jubilaciones aplican para la asignación familiar por la ley que tiene este régimen. Lo que propone derogar el Poder Ejecutivo es justamente los artículos, especialmente el artículo 1 de la ley del régimen de asignaciones familiares, que es la que establece esta movilidad automática atada a las jubilaciones. Entonces, ¿qué pasaría? Si se deroga ese artículo, las asignaciones familiares no se van a actualizar automáticamente y en todo caso se van a actualizar si el Poder Ejecutivo quiere y en los montos que quiere el Poder Ejecutivo. Claro. Esto estamos hablando, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, que son más de 4 millones de beneficiarios, y también la asignación por hijo de los empleados registrados, ¿no? Que son otros 4 millones más. Puede también, yo pensando positivamente para estas personas, porque estamos hablando de un monto que en realidad las asignaciones es un monto con el que nadie puede vivir, es una ayuda para el hogar. Claro. No es que alguien puede decir, yo me dedico a vivir de estas asignaciones, total, tengo 8.000 hijos, me recontra sirve. No, no es así. Pero puede ser que al revés, digamos, se quiere eliminar esta movilidad para despegarla y que tengan una mejor asignación. Podría ser el caso. Bueno, si quisiera hacer eso el Poder Ejecutivo podría mantener lo que está y dar un refuerzo. Está bien. Por ejemplo, un bono, como en su momento en las jubilaciones, bueno, había una movilidad, pero cada tanto el Poder Ejecutivo decía, bueno, esta movilidad no es tan buena, entonces le hacemos un bono extraordinario. Podría ser lo mismo en el caso de las asignaciones familiares. No pareciera ser la intención, decís Claro, vos. me parece que no haría falta, digamos, derogar estos artículos porque dan un piso automático de actualización que no depende del Poder Ejecutivo de turno, que es el sentido que tiene también, ¿no? Que no sea por una cuestión discrecional, sino que tenga algún parámetro para aumentar en función del costo de vida, que es la inflación, que es lo que hoy actualiza las jubilaciones. Entonces, esto también va a ser un punto importante, así que hay que prestar atención cuando se debata también el artículo 70. Y por último, en la siguiente placa, vamos a ver esto que es la novedad que tuvimos el día de ayer, que cuando conocimos el texto del oficialismo, que estas derogaciones que te conté hasta acá ya estaban incluidas en el que se presentó el 15 de septiembre. Ahora, la novedad es que se agregó en el artículo 75 del dictamen la derogación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, que son dos leyes que fueron muy importantes su tratamiento durante este año, porque estamos hablando de leyes que salieron con una amplia cantidad de votos, fueron vetadas luego por el Poder Ejecutivo, luego fueron insistidas por las dos cámaras y no se aplicaron. O sea, cuando el gobierno tardó en sacar la sanción reglamentaria, digamos, y cuando la sacó dijo suspendemos la aplicación. Y son colectivos que hicieron movilizaciones importantes aquí en las afueras del Congreso. Y lo que se está hablando por estas horas, se está poniendo la lupa en los diputados de las provincias o los gobernadores que apoyaron la insistencia, incluso frente al veto, la ley originalmente y después la insistencia frente al veto. Bueno, puede ser que hoy se den vuelta y que no la apoyen y que acompañen al gobierno en la derogación. Después hay otro debate también reglamentario o constitucional, constitucional, porque, por ejemplo, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica sacó un tuit en el día de hoy diciendo que por la ley de administración financiera está prohibido que en la ley de presupuesto se deroguen leyes. Ok. Entonces, bueno, ahí también el argumento seguramente que utilice el oficialismo va a ser, siempre se hizo, que también tiene razón, digamos, se ha hecho en otras oportunidades, pero bueno, está establecido por ley. Entonces, bueno, eso es un argumento más que va a estar sobre la mesa, pero el gobierno está tratando de hacerse los votos necesarios para poder blindar este artículo. Y hay que poner la lupa, o todos están poniendo la lupa en, bueno, ¿quiénes son los que votan? Hay gobernadores que, bueno, se conocieron fondos de ATN que se recibieron en estos últimos días, incluso este mismo lunes. Bueno, hay distintas negociaciones. Como una moneda de cambio para negociar, este presupuesto. Claro, sí, que son negociaciones habituales, digamos, sí, ¿no? habituales hay que decirlo. y dentro
dentro de lo, claro, es lo mismo iba a decir, dentro de lo que suele suceder o hemos visto, no estamos hablando de nada que esté fuera de guión. Claro. Todo esto está comprendido. Por eso digo, si se logra este acuerdo que se está planteando en la labor parlamentaria de avanzar por capítulos, uno supone que efectivamente el presupuesto tiene como más chances de destrabarse y de avanzar. Ahora, si van a ir artículo por artículo en cada una de estas discusiones, yo me acuerdo de lo que ha pasado en otras oportunidades, que incluso una vez directamente se levantó la sesión y nos quedamos sin presupuesto. Bueno, Ha ocurrido. Claro. Uno dice, viene bien. De repente hay un tema, yo creo que era el manejo del fuego o algo de esto, que fue lo que complicó el presupuesto. Bueno, ¿te quedaron más placas? No, Ceci? esas son todas las derogaciones para que también sepamos cuáles son los artículos que están generando más polémica, claro, más o rispidez, más rispideces. Y bueno, en el caso de este artículo 75 del texto que se va a tratar hoy, que le afecta a colectivos que han participado, digamos, muy activamente, como la sociedad civil, digamos, que impulsó. Claro, por eso también decía al principio, leyes. ahí nos llama Gonza y vamos con él, por eso también decía al principio, ojo con el clima en el que se debate o se genera esta sesión en la calle, ¿no? Claro. Porque seguramente estos colectivos también estén ahí atentos a ver qué es lo que pasa. Gonza tiene más para compartir con nosotros desde el móvil. Gonza. Bueno, Meli, a ver, vamos a introducirnos un poco en la sesión especial y justamente para llegar a la misma tuvo que pasar lo de ayer, ¿no? Que fue básicamente que las comisiones trabajen con los dictámenes. En este caso, si hablamos de presupuesto para el año próximo, presupuesto 2026, la comisión que preside Bertis Venegas Lynch ayer le dio la disponibilidad a los diputados de emitir sus dictámenes. Recordemos, un dictamen de mayoría con 28 firmas, que es el del oficialismo, con algunos aliados. 16 las firmas del dictamen de Unión por la Patria y 3 firmas el proyecto de Provincias Unidas. En referencia a todo esto, el diputado Carlos Alberto Almena de la provincia de San Luis, uno de los nuevos diputados que tiene La Libertad Avanza, habló sobre el presupuesto, obviamente en defensa también del dictamen del oficialismo. Es absolutamente certero eso, no tener ningún presupuesto nos conlleva generalmente a tener un atraso absolutamente. Estamos trabajando con presupuestos atrasados y esto lo que permite hacer es poner a la Argentina como una base, si no, vos no podés proyectar absolutamente ningún nivel de gastos para el año próximo. Así que estoy confiado que mañana posiblemente hoy tengamos el dictamen y que mañana podamos debatirlo sin ningún inconveniente. Son las notas que lograba Gonza cuando terminaba o en el transcurso de lo que fue ayer el trabajo en comisiones. Pero bueno, es interesante lo que plantea el diputado de La Libertad Avanza, porque el foco está puesto en que, aunque no a muchos les encante en profundidad y en detalle el articulado de esta ley, que es la ley más importante, el riesgo de no tener una es mayor, porque poder avanzar o diseñar políticas públicas sin saber de dónde se van a sacar esas partidas especiales para, no sé, incrementar algunos programas o reorganizar otros, bueno, hace que la construcción de un camino político ordenado, siguiendo la planificación que ha hecho La Libertad Avanza, se complique. Por eso digo, me parece que todos coinciden en que lo más importante de alguna manera es que hoy haya presupuesto, ¿no? Y eso destacaba recién Gonza, el diputado Almena, que conversaba con vos. Exacto, pero no fue la única voz que pudimos recoger con el micrófono de la pantalla de Diputados Televisión, porque también quienes hablaron fueron los diputados de la oposición. En este caso, bueno, Itay Hackman fue una de las voces por parte de Unión por la Patria que habló y tomó un poco el mando de la voz en este sentido y en este aspecto para hablar sobre un capítulo particular que tiene el presupuesto y que tiene que ver justamente con las partidas para las universidades. Vamos a escuchar qué decía en referencia a esto. Dale. Sí, las universidades han sido las más ajustadas, cayó un 31%. Si uno compara el presupuesto 2026, el proyecto, contra el 2023, es decir, antes que asuma Milei, tenemos un 31% de caída en términos reales. Las becas Progresar, 75,6% de caída, es decir, prácticamente la están eliminando. El salario de los docentes universitarios, 33 puntos abajo. Entonces, es un ajuste fenomenal, pero lo que pasa con las universidades no es distinto a lo que pasó con los jubilados, los discapacitados, las provincias.
¿no? Acá hubo un ajuste fenomenal sobre las provincias. Entonces, el equilibrio fiscal que tiene el Estado Nacional, que por otra parte está bastante cuestionado, en realidad se hizo sobre la base de ajustar a las provincias y a la gente, ¿no? Y eso lo vemos en lo que está pasando en el tejido productivo, en el empleo, en las empresas que cierran, en las provincias que están peor, en la obra, en el mantenimiento de la infraestructura pública que no se hace, ya ni hablemos de obra pública nueva, de mantener lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, no me parece que ese sea un camino positivo para Argentina. Bueno, igual hay que ver, insistimos, ¿no? Sobre estas posturas que son las posturas de la oposición, de estar cuestionando la realidad que atraviesan distintos colectivos. Recién decíamos, todos ellos, digamos, que pugnaron por que se los reconociera como en una situación de emergencia. Las universidades que estuvieron en pie de guerra desde hace 2 años, tratando de hacer saber cuál era la situación que estaban pasando, este debate que se dio entre lo que es el presupuesto para el mantenimiento del edificio, de la apertura de la universidad, desde el punto de vista más, si querés, administrativo, y lo que era el presupuesto para poder costear o cubrir los sueldos del plantel docente y no docente. Lo mismo con los jubilados, que todos los miércoles vienen expresando la situación en la que están, viendo la caída persistente de su poder de compra con sus saberes jubilatorios, jubilados que muchos de ellos todavía tienen una casa donde vivir, esto lo venimos también remarcando, pero que las generaciones que le siguen a esta jubilación de jubilados, a esta generación de jubilados, va a ser una que, bueno, tiene menos acceso a la vivienda propia. En general son personas que están envejeciendo en condición de inquilinos, entonces ahí la realidad se va a volver un poco más compleja en un sistema también previsional que ya todos dicen que está quebrado, que no tiene manera de ser sustentable y que con un trabajador activo se pueda responder a la jubilación de un trabajador retirado. Bueno, todas cosas y todos debates que seguramente sean los que más demora generen o la que más rispidez generen. Ahí también hablaba de la situación de las empresas, ¿no? De la obra pública. Hemos tenido a lo largo de este año distintos hechos de tránsito. A mí me gusta decirle hechos de tránsito y no accidentes, porque si se puede evitar, no son accidentes, a donde una y otra vez el foco estuvo puesto en la falta de continuidad de algunas obras iniciadas o directamente rutas o caminos que no están controlados en cuanto a su seguridad. Bueno, esa era la palabra del diputado Itaí Hackman, que es un diputado muy activo dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es un diputado técnico, ¿no?, que puede aportar desde ese lugar, así que seguramente puede probablemente tener mucho debate cuando habla. Gonza, pero hablaste con otros protagonistas. Sí, para terminar el resumen del repaso de lo que fue ayer el debate por el presupuesto 2026, vamos a terminar con una palabra oficialista, en este caso de Álvaro Martínez, el diputado que tomó la voz y habló respecto a lo que puede ser un debate que se enriquece lógicamente con las diferentes posturas, pero también al mismo tiempo defendiendo lo que es el presupuesto que tiene las 28 firmas del oficialismo. Vamos a escucharlos. Lo importante es que ya vamos a tener un presupuesto que tiene 3 años de un equilibrio fiscal que es muy importante, de baja de inflación, es decir, que tenemos los datos más importantes que continúan en estos 3 años, y la particularidad que es un presupuesto que pretende una baja de impuestos ya escrita en el presupuesto de nuestra ley fundamental, y esos serían los 3 puntos claves que entendemos nosotros que deberían sacar. Después, charlando con bloques aliados y demás, van a haber seguramente algunas modificaciones que conoceremos después de que se dé el debate, pero lo más importante es que seguimos con el control fiscal, es decir, que tenemos un equilibrio fiscal que se viene sosteniendo, la baja de impuestos y por supuesto la baja de la inflación sostenida. Las críticas son siempre constructivas en tanto y en cuanto no atenten contra el equilibrio fiscal que viene sosteniendo el gobierno. Eso ya lo hemos dejado en claro en todas las discusiones. Hay cuestiones en las que no vamos a negociar y esos son los puntos en los que no va a haber acuerdos. Si pretenden gastar más de lo que ingresan, no decir a dónde van los fondos, a dónde se destinan, eso seguramente va a ser un punto de desencuentro, pero lo venimos aclarando desde el día 1 que nosotros no vamos a entregar el equilibrio fiscal. Bueno, ahí está también, Gonza, importante eso final que te decía el diputado. No vamos a entregar el equilibrio fiscal.
Exactamente, esa es la premisa, Meli, y que coincide justamente con la palabra de muchos diputados de La Libertad Avanza y también de los aliados que han firmado este dictamen. Gonza, te despido por un ratito, nosotros estamos llegando al final, pero vos tenés bastante trabajo por delante, así que vamos a estar pendientes de todo lo que sucede allí. Gracias. Un placer, Meli, como siempre. Para Seguimos mí trabajando también. desde aquí. Para mí también. Jessy, lo mismo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Atentos entonces a lo que pase hoy en la sesión especial. Quédense en la pantalla de TV. Todo lo que ocurra en relación a esta sesión especial pasa por esta pantalla. Van a tener acceso a información de calidad y prioritaria, porque ahí está Gonza para traernos toda la información. Nos vemos mañana y que queden ahí pendientes quedamos todos pendientes de lo que ocurra en esta sesión especial. Ya llega Mauricio, todo el equipo y por supuesto a partir de las 2 de la tarde la transmisión especial.